Sobre el año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se tiene por seguro que fue 6 o 7 años antes de la edad actual. El error se debió a los cálculos hechos por el clérigo romano Dionisio el Exiguo en el siglo IV. Según una piadosa tradición, el unigénito de Dios vino al mundo un día domingo hacia la medianoche. Sobre la especulación de que el Salvador del mundo haya nacido en una estación del año que no fuera el invierno, no hay certeza tampoco de que sucedió en el verano. Los animales reservados para el sacrificio del templo en Jerusalén eran mantenidos a la intemperie incluso en tiempos de frío, y los pastores montaban guardia a sus rebaños para protegerlos de los ladrones y los animales salvajes. La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que a su vez procede del verbo nacior, que significa nacer, en este caso el nacimiento del Señor. Los evangelios no mencionan el día ni el mes del nacimiento de Jesús. Los católicos romanos la celebran el 25 de diciembre, los ortodoxos lo hacen el 6 de enero y los armenios el 18 del mismo mes. El 25 de diciembre se conmemoraba la festividad de Mitra, el dios solar. El emperador Aureliano, en el siglo III, hizo en Roma el culto oficial a esta deidad que era catalogada como Deus Sol Invictus, el invencible dios sol. En esta época, los romanos gozaban de paz, habían banquetes, baile, música y la gente se repartía regalos. Este acontecimiento se extendía hasta el día del Año Nuevo. La Iglesia Católica, en el siglo IV, bajo el reinado de Constantino, cristianizó esta fiesta, en contraposición a Jesús, que es el sol de la justicia, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, o también llamado luz de las naciones. Augusto César fue el primer emperador romano y reinó desde el año 30 a.C. al 14 después de Cristo. Cada 14 años se realizaba un registro con fines militares y tributarios en todo el imperio. Así, tanto José y María tenían que ir de Nazaret en Galilea a Belén de Judea para el censo. Este ocurrió en Palestina por Cirino, gobernador de Siria, y decretado por el mismo soberano en el año 748 de la fundación de Roma. De Belén descendía la familia de David. Aquí también era San José, y según una profecía de Miqueas, tenía que nacer el Hijo de Dios. Al llegar a su lugar de destino, el santo matrimonio no pudo encontrar albergue en el Cam, posada o hospedería oriental donde paraban las caravanas de viajeros, debido a la gran cantidad de gente que se encontraba en esta pequeña aldea por el mandato del gobernador pagano. Fue esta la razón por la cual tuvieron que refugiarse en un pesebre o establo. Este lugar servía de comedor para el ganado. Estaba ubicado en una pared de alojamiento. También se cree que pudieron quedarse en las colinas alrededor de Belén, que se encontraban llenas de cuevas en las que se alojaban las familias pobres. Dice San Lucas que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Era la costumbre hebrea que al recién nacido se le bañaba y se le frotaba con sal. Después, con sus piernas juntas y sus brazos a los lados, es envuelto apretadamente con bandas de lino o de algodón. La venda también se pasa bajo su barbilla y su frente. El mismo evangelista no hace referencia a un buey y a un asno en el pesebre donde nació el Redentor. Esta especificación hace parte del protoevangelio de Santiago, escrito apócrifo, compuesto hacia el siglo II, probablemente en Egipto. Sin embargo, el buey es símbolo de paciencia y trabajo. Como el cordero y el mismo Jesús, es también una víctima, pues el pueblo judío acostumbraba a dar como ofrenda el sacrificio de un pequeño buey. El asno es símbolo de la humildad, tal como el profeta había anunciado: mira que viene tu rey, lleno de mansedumbre, sentado en un asno. Igualmente, el buey y el asno son mencionados por Isaías en su libro. El lugar donde nació el ungido de Yahvé es descrito por San Justino Mártir, quien escribió en el año 155 que la Virgen María había puesto al niño Dios en un pesebre de una cueva muy cercana al pueblo. Esta gruta era mostrada a los peregrinos poco después del año 200 y era conocido como la Cueva de la Natividad. Orígenes de Alejandría aseguró haber visitado personalmente en el año 248 el mismo recinto en Belén. El emperador Adriano, en el siglo II, ordenó levantar en este lugar una estatua al dios Adonis para borrar el recuerdo de este acontecimiento. La emperatriz Santa Elena, en el año 330, la transformó en un magnífico santuario conocido como la Basílica de la Natividad.
En el 529, judíos samaritanos la quemaron, por lo que el emperador Justiniano, en el 560, la reedificó. Durante la invasión de los persas del año 614, fue respetada por Corroas, porque en el frontis vio un mural que representa el desfile de los magos con gorros y vestidos propios de su cultura. Más adelante, en el año 638, los musulmanes no la tocaron por estar dedicada a la madre del profeta Jesús, a quien ellos mismos veneran. En esta ocasión, el califa Omar llegó a orar en el ábside meridional y permitió que sus tropas entraran en pequeños grupos a la gruta. La puerta de la basílica mide 1 metro con 20 centímetros por 2 razones: para que los infieles sarracenos no pudieran ingresar a caballo, y también para que los devotos entren en ella casi agachados. Por eso se le llama la puerta de la humildad. En el sitio donde se cree que nació el divino Salvador, se encuentra una estrella de plata en el suelo con esta leyenda en latín: Hic de Virgini Maria Jesus Christus natus es, es decir, aquí nació de la Virgen María Jesucristo. El Papa Teodoro I, en el siglo VII, trasladó los restos de las tablas de la Santa Cuna desde la Basílica de Belén a la de la Santa María Mayor en Roma. En nuestros días, el Templo de la Natividad está en poder de los ortodoxos griegos, que la comparten con los padres franciscanos y la comunidad cristiana armenia. Sobre los enigmáticos visitantes que llegados de Oriente fueron a adorar al pequeño niño, algunos sostienen que eran nobles babilonios que esperaban al Mesías desde el exilio de los israelitas en estas tierras extranjeras. Otros que eran sacerdotes zoroastrianos de Persia o astrólogos de Caldea. Ya en cuanto a su número, el Evangelio de Mateo no relata que fueran 3. Simplemente se deduce por los regalos que obsequiaron: oro, incienso y mirra. En las Sagradas Escrituras, la estrella es figura del rey nacido y guía a los magos al lugar donde éste se encuentra, en cumplimiento a los oráculos mesiánicos sobre el homenaje de las naciones al Dios de Israel. Y es así como una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. La tradición cristiana asegura que después de la resurrección de Cristo, el apóstol Tomás los encontró en Sabá, India, donde fueron bautizados y consagrados obispos, labor que cumplieron hasta su martirio en el año 70 después de Cristo, siendo enterrados juntos en un mismo sepulcro en Palestina. En el siglo IV, la ya mencionada Santa Elena, madre del emperador Constantino, descubrió las reliquias en una peregrinación suya a Oriente y la llevó a Constantinopla, Turquía. Un siglo después, el primer obispo de Milán, Italia, consiguió que se la cedieran a su parroquia, donde permanecieron hasta que el emperador Federico Barbarroja, en el año 1165, la regaló al obispo de Colonia, Alemania, quien en su honor edificó un sencillo templo que más tarde se convirtió en una majestuosa catedral. Después de la visita de los sabios llegados de Oriente, Herodes el Grande, burlado por los magos y presa la envidia por el nacimiento del verdadero rey de Israel, decretó mandar a matar en Belén y sus alrededores a todo niño varón menor de 2 años. Sobre los llamados niños inocentes que fueron asesinados por orden de este tirano, su número está calculado entre 30 o 40. No obstante, en la liturgia bizantina los hace llegar a 14.000. El calendario siriaco afirma que fueron 64.000. Y en las tradiciones populares asciende a 144.000 en relación a los mártires del Apocalipsis. Hay que resaltar que aunque no hay documentos extrabíblicos de esta matanza ordenada por este monarca, sí hay registros que hablan sobre su sed de poder que le llevó a asesinar a mucha gente, incluyendo a su esposa favorita Marianne. Más tarde ordenó estrangular a 2 de los hijos de ella, llamados Alejandro y Aristóbulo, acusados de conspiración, al igual que su primogénito Antípater, tenido con su primera esposa, Josida. En la época en que fueron redactados los evangelios, la literatura judía y las tradiciones rabínicas se dedicaban a imaginar la infancia de los héroes de la Biblia. Acababa de escribirse la de Abraham y la de Moisés, y es así como se decía que una estrella, acompañada por visiones o por magos, había advertido al faraón del nacimiento del Salvador de los hebreos, y por eso había decidido ejecutar a todos los niños, pero Moisés se había librado de la muerte.
La Sagrada Familia tuvo que exiliarse en Egipto, ya que en tiempos de hambruna o disturbios políticos, este país era un lugar de asilo para los israelitas. Allí las colonias judías eran numerosas y pasarían inadvertidos. Además, era una provincia romana y fuera de la jurisdicción de Herodes. La frontera con Egipto estaba a 125 kilómetros de Belén. La costumbre de la época era que las mujeres andaran a pie mientras que los varones utilizaban la cabalgadura. Si José, como un hombre justo, se hubiera comportado como lo representa la iconografía cristiana, es decir, caminando junto al asno sobre el cual iba María llevando al pequeño Jesús, esto habría significado una extraña excepción. Cuentan los evangelios apócrifos que durante el viaje del santo matrimonio con su hijo, las palmeras se inclinaban para darle sombra y dejaban caer sus frutos. Aparecían manantiales de agua fresca, las flores abrían sus pétalos, los leones y leopardos iban a postrarse a los pies del divino infante y los ídolos se destruían a su paso. Uno de los relatos más hermosos de la travesía de la Sagrada Familia en el desierto es la relacionada con el niño leproso. Dice una leyenda piadosa que en el trayecto, un día al atardecer, pidieron alojamiento en un campamento. Aquel sitio era una cueva de ladrones, pero la esposa del cabecilla tuvo compasión de aquella joven y bella israelita con su hijo en brazos y los hizo seguir a su tienda. Esta mujer tenía también un bebé cuya piel era blanca como la nieve, debido a la lepra que padecía. La Santísima Virgen pidió agua para lavar al niño Dios. Después de esto, bañó con esa misma agua al pequeño leprosito, quien al instante quedó curado de su enfermedad. Los años pasaron, y aquel infante, cuando se hizo hombre, siguiendo los mismos pasos de su padre, se convirtió en un peligroso delincuente. Un día, el pueblo de Jerusalén lo vio en el monte Calvario clavado en una cruz al lado derecho de Jesús. En aquella hora de agonía, la gracia divina tocó el corazón de aquel criminal, quien al reconocer el peso de sus pecados, le dice al Salvador: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le contesta: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Cristo expiró. La lanza del soldado romano le atraviesa el corazón. Otro centurión le habría quebrado las piernas al buen ladrón. Ya al morir, tuvo la dicha de acompañar al Hijo de Dios a su reino celestial. Y es así como damos por finalizado esta reflexión en video que hace parte de esta serie que se llama Respuestas Católicas. Si quieren saber mucho más acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y otros temas de interés, pueden ver toda la serie de videos. Igualmente, va a aparecer mi correo electrónico para las personas que quieran contactarse conmigo o también los que quieran recibir el material por escrito que se utilizó en esta presentación, respaldado con 21 citas bíblicas y que hace parte de mi libro Verdades de la Fe Católica. Reciban por favor un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.